Hoy tenemos para conversar sobre cine. Ya sabéis que no todos los meses es literatura, aunque tengamos aquí a Juanjo. ¿Pero por qué? Porque este cine va de literatura. Es decir, ya sabéis que se trata de cómo se adapta una novela al cine y viceversa. También hay novelas que han surgido precisamente de una película previamente, como Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que viendo el éxito de la peli, pues dijo, ahora voy a hacer una novela, y la vendió dos veces, primero como película y luego como novela. Pero lo normal es hacerlo al revés, adaptar una novela, una buena novela, al cine. Y a veces las adaptaciones son, pues qué sé yo, de aquella manera que dicen en Cataluña. Por ejemplo, una novela como El Código Da Vinci, de Dan Brown, que yo no la terminé, ¿vale? Va a perder que no me la pude terminar. Yo tampoco. Yo soy muy exigente leyendo, me canso mucho. Y esa novela, que no era demasiado buena, la hicieron en el cine con un buen actor, Tom Hanks, pero tampoco el guion era más allá, y recibió críticas feroces. Una de las críticas precisamente del cine decía, no la recomiendo, la película queda un poco por encima de la capacidad de los actores, y aún así la venden como si fuera una película, como diciendo, esto ni siquiera es una película. Esa fue una de las críticas más amables que leí. La otra es un gran gasto. Una versión de la gran novela de Scott Fitzgerald la hizo un tal Rochefort, no, Redford, Roberto Rochefort. Y la otra versión, ya en este siglo XXI, la hizo Leonardo DiCaprio. No se trata de comparar a Robert y a Leonardo, no. Es que la segunda parte, la segunda versión de, bueno, supongo que habrá hecho más, como pasó con el Titanic, de Scott Fitzgerald, de Gatsby, no es que no sea fiel a la novela, es que es tan moderna, tan sutil, tan etérea, tan estilista, tan, ¿cómo diré?, tan una estética siglo XXI que se pierde en esas maravillas y de alguna manera diluye lo que es el argumento central de la historia de Scott Fitzgerald. Y luego hay muy buenas adaptaciones, buenísimas. Habéis visto probablemente en este siglo también El talento de Mr. Ripley. Bien, pues El talento de Mr. Ripley se hizo en el siglo pasado con un tal Alain Delon en el Estado de Grecia. Ya salía Ronnie Schneider, pero un papel secundario. Y esa película superó con creces precisamente por el carisma, por el enigma, por la pasión y por la forma de comerse la pantalla que tenía el amigo Alain. Alain Delon se sale de la película. Se llamaba A pleno sol, ¿vale? Pero la película es la misma, es El talento de Mr. Ripley, pero aquí se llama A pleno sol. ¿Por qué? Porque el director o el guionista o quien quiso le dio ese título. Y de eso se trata, de esto va hoy este plano cultural, de cómo adaptar una novela bien adaptada al cine y viceversa. En la mesa unos invitados de excepción. El director de cine, guionista, escritor, natural de Ceuta y residente en Madrid, Liteo Pedregal, que actualmente produce el largometraje que lleva por título Crisálida. Dirige el largometraje Un hombre de verdad, cuyo estreno será en breve. Al menos eso tengo entendido. Con actores de primer orden de la escena española, como Carlos Olaya, Rosario Pardo, Olivia Molina, entre otros, y la colaboración especial de Natalia Dicenta, Inma Sancho y Máximo Valverde. También Ángela Rivas y Curro Castillo. También nos ofrece su reciente trabajo premiado, el cortometraje Interferencias, sin olvidar su libro de ficción que podemos observar, bueno, después en un caso práctico que al final no va a poder ser, La asesina del TikTok, este libro. Además de los trabajos mencionados, ha dirigido de igual forma otros cortometrajes laureados en distintos festivales nacionales e internacionales. También nos acompaña en la mesa Victoria Alberto, licenciada en Derecho, como ha dicho Ángela Rivas, fue directora gerente de la Asociación Nacional de Empresas de Producción Audiovisual y presidenta de la Asociación de Promoción Artística Internacional. Ahora ejerce como productora ejecutiva independiente para diferentes productoras, a cargo de varios largometrajes, entre otros La senda de Miguel de Toledo o Un hombre de verdad, que he citado anteriormente, de Liteo Pedregal. Y Beatriz Gómez, analista, guionista y productora creativa, así como su trabajo se extiende, si no estoy errado, en mantener la coherencia entre escenas, buscar y evaluar guiones e ideas, la adquisición de material, supervisar el proceso o encontrar a ese director con talento o a los actores adecuados.
En definitiva, identificar aquellos proyectos que se puedan convertir en películas. A mi izquierda está Charo Fierro, editora de libros, máxima representante junto con su marido Antonio Huerga, de la editorial Huerga y Fierro, que cuenta con 50 años de historia a sus espaldas. El sello editorial fue primero llamado Ediciones Libertarias, que emergió a partir de la movida madrileña. Como Huerga y Fierro, editores, ha publicado nombres tan consagrados como Julio Caro, Caro Baroja, Juan Vélez, Agustín García Calvo, Fernando Sabater, Clara Janés, Francisco Umbral, Lorenzo Silva, Rosy de Palma, entre otros muchos. No quiero olvidarme de algunos de mis amigos que también pertenecen a su fondo editorial y que me apetece nombrar, como los escritores Enrique Gracia Trinidad, Soledad Serrano Fabre, que estuvieron aquí en este espacio hace unos meses, Atulia Guisado o Adriana Davidova. La adaptación de obras literarias al cine y la televisión es un proceso complejo que implica mucho más que trasladar palabras a imágenes. Convertir novelas, cuentos y otras formas de literatura en guiones audiovisuales plantea desafíos únicos que requieren un delicado equilibrio entre fidelidad del material original y la necesidad de ajustarse a las particularidades de los medios visuales. Una novela se adapta al cine transformando el lenguaje literario en lenguaje visual, lo que requiere condensar la trama, desarrollar personajes a través de acciones y diálogos y utilizar recursos audiovisuales con la cinematografía, la música y la escenografía para transmitir emociones. El proceso implica la escritura de un guión que se diferencia de la novela original al no poder presentar directamente el pensamiento interno del autor. Se deben tomar decisiones claves sobre qué parte de la historia mantener, qué cambiar y cómo presentar la narrativa para que funcione en un medio diferente como es el audiovisual. Cuando se adapta un guión literario al cine, llegan diferentes opciones. Algunos prefieren leer el libro primero, otros ver la película sin más guión que le haga comparar con la propia novela que le antecede. Y algunos prefieren ambas opciones. Primero leer la novela y luego ver la película, aunque casi siempre llegan a la conclusión de que la obra literaria gana en este proceso. Las novelas adaptadas al cine son muchísimas. Podemos recordar, aparte de las que ha dicho Ángela Rivas, algunas de ellas. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, versión de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Soberbia versión y magnífico reparto. Otros títulos de novelas adaptadas a la gran pantalla: Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Guerra y Paz de León Tolstoy, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los Miserables de Víctor Hugo y otras novelas, por ejemplo, de fantasía: El Señor de los Anillos de Tolkien, El Código da Vinci de Dan Brown, La ladrona de libros de Marcus Zusak, Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, Carrie de Stephen King, algunas novelas de autores españoles que pasaron también por el cine. Títulos como Soldados de Salamina de Javier Cercas, Manolito Gafortas de Elvira Lindo, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez, Historia del Cronen de José Ángel Mañas. También existen guiones de cine que luego quedan plasmados en el papel, como la novela Érase una vez en Hollywood. Es una reescritura de la película homónima de Quentin Tarantino, y no al revés. Y así podríamos ir citando títulos y nombres de libros que se han adaptado con mayor o menor acierto al cine. Pues nada, entonces la idea era hablar de esa transición de guiones a películas y de películas a guiones, porque cada vez más se escriben novelas basadas en películas, ¿no? Y de hecho, bueno, por ejemplo, si me equivoco, pero por ejemplo hay editoriales como Suma de Letras, que cada vez que hay una serie, una película de éxito, lo que hace es encarga a un guionista un libro sobre esa película o sobre esa serie. O sea, cuando a veces veis, por ejemplo, un libro sobre El Príncipe, en la famosa serie de Telecinco, ese libro se ha escrito posteriormente a que la serie haya sido un éxito, ¿no? Y no al contrario, entonces cada vez es más. En mi caso, pues pensé poner un caso práctico que me afecta directamente, que es La asesina de TikTok, que es una novela que yo he escrito a partir de un guión audiovisual. Era un guión primordialmente, y bueno, en este universo transmedia que ahora que ocupa pues, varios lugares diferentes de la parte artística, pues decidí ampliarlo a La asesina de TikTok. ¿Por qué La asesina de TikTok? ¿Y por qué sexting? Ahí lo dejo también. Pero, muchas gracias. Sexting es el título del guión original que escribí antes de hacer La asesina de TikTok. Y bueno, hay un tema, yo como padre, ya no adolescente, pero era en su momento,
siempre me ha preocupado el problema de que los adolescentes estén expuestos a las redes. Creo que es un problema bastante angustiante, porque muchas veces hay gente malintencionada. Hoy justamente venía escuchando en el taxi que me ha traído precisamente que hay un profesor de instituto que justamente Lo de a través música. a través de Instagram, de casualidad, a través de Instagram creó un perfil falso, que es justo lo que cuento en mi novela, y a una alumna suya la ha ido, en fin, ¿no? envolviendo hasta cosas terribles, ¿no? Y como padre, pues estas cosas me preocupan. Entonces, bueno, ese es un tema del que trataba originalmente el guión. Sexting es un término en inglés que significa enviar vídeos de contenido sexual por redes o por el móvil, que también parece que se ha puesto de moda, que la gente dice, mándame tal parte de tu ¿Se cuerpo. puede considerar acoso esa práctica del sexting? Depende, si te lo Si mandan, no lo mandas tú, que te lo piden o te lo mandan. No, ya. Bueno, sí es un tipo de acoso, yo creo. El tema es que lo consumen, ¿no? Según tengo entendido, o sea, lo consumen entre ellos, se graban y lo consumen como su propio porno, pero si luego eso lo utilizan con otra gente, ¿no? Para intentar Extorsionar. cosas, para extorsionar y todo esto. Ese es el Claro, ahí es donde está... Y el otro tema que trata la novela y que trataba el guión es el suicidio de adolescentes, que es un tema que se acalla, pero realmente hay un índice altísimo de suicidios, que en cualquier edad es terrible, pero bueno, particularmente en un adolescente que se siente muy vulnerable en este tipo de cosas, pues mucho más. Así que... A ver. ¿Qué diferencias has encontrado entre el guión del sexting y la novela asesina del TikTok? ¿Qué diferencias hay? A ver, muchas. Primero, aunque parezca perogrullo, o sea, uno es un guión de cine y otro es una novela, evidentemente. Pero obviando eso, hay diferencias porque para mí la novela está más rica que el guión. Se añaden algunos personajes, aunque la estructura para mí es bastante similar, pero es mejor la novela que el guión, para mí. Y luego además, nosotros en este momento estamos también pensando en hacer otra vez la inversa, es decir, pasar esa novela a guión, pero un guión de lo que se llama microdramas o microseries verticales, que ahora está causando furor, que es hacer unas series de unos 45 o 50 minutos aproximadamente, y cada episodio dura entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Entonces son unas series muy pequeñitas que están enganchando muchísimo, pero a millones y millones y están todas las grandes plataformas y todas los grandes estudios están metidos ya en este tema, y entonces hemos pensado que es perfecta, el formato es perfecto para esta novela guión, porque tiene un montón de condicionantes que nos pueden ayudar, como que sea TikTok, como que sea un thriller, entonces pues nuestra idea es volver otra vez a convertir esa novela en un guión. A ver, dices que llevas 50 años publicando, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿En estos 50 años has publicado o has adaptado, no sé, o te han dicho, mira, este guión dame una novela, o esta novela dame una guión? ¿Has hecho algo que tenga que ver con lo que estamos tratando ahora? Adaptaciones del mundo audiovisual, etcétera. Vaya por delante que Huelga y Cierro Editores somos una editorial literaria y recibimos novelas. Y en cuanto al apartado de cine, recibimos manuscritos, en este caso, que iniciamos la colección de cine con el crítico Augusto Martínez Torres. Augusto Martínez Torres ha escrito novelas que las ha llevado al cine, como director también, pero en este caso él lo que ha hecho es recoger la historia del cine en un tomo, el cine español, que se titula Directores españoles malditos. Y dice, el libro se titula así, no porque sean malditos en cuanto a malos, sino porque son o directores que solamente se han estrenado una película, o son películas de culto, o nunca han llegado a estrenarse, y hace un recorrido muy interesante sobre eso. Como tal,
y estar como editores, coger un libro y pensar que se vaya al cine, no. Pero tenemos también dentro de Huelga y Cierre Editores a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, has nombrado a españoles, pero yo quería también decir a nombres totalmente actuales. Y Lorenzo Silva empezó a publicar su primer libro con Huelga y Cierre Editores. Un libro que se va a llevar dentro de algún tiempo, me ha dicho, un libro que se titula Noviembre sin violetas. Posteriormente publicamos un segundo libro que fue el que le dio el espaldarazo, y también se está trabajando en un guión que se titula La sustancia interior. A partir de ahí somos un sello editorial independiente, nos consideramos grandes, pero económicamente, infraestructuramente pequeños, y sabemos que títulos, autores con una calidad considerable como la que tiene Lorenzo Silva, finalista del Nadal, a partir de ahí el Premio Planeta, etcétera, etcétera, ¿quién lo coge? Pues los grandes cazadores, en este caso otros planetas. Y entonces, bueno, somos esa editorial que, me gusta decirlo, trampolín de que, o de autoras y autores que son magníficos, y alguna vez otros se fijan en ellos y tienen posibilidades para que su obra, en este caso, como Lorenzo Silva, salga y ya se dedique única y exclusivamente a publicar, y que sus novelas, algunas de ellas, pues estén en el cine. Me gustaría llevarlo a una cosa mucho más terrenal, es decir, de la opinión vuestra. Primero, ¿qué entendéis por una adaptación? ¿Qué es eso de adaptar una novela al cine y viceversa? Vamos a empezar. Lo normal es, digamos, la mayoría de las veces cogemos una novela y vemos que tiene un potencial de que esto se puede convertir en una película. Porque ¿cuáles son los elementos claves que te hace pensar de que eso puede tener un lenguaje cinematográfico? ¿Qué pensáis vosotros? O cuando ves una película, dices, ¿por qué esto está bien adaptado? O responde a una lógica que yo pensaba que cuando iba leyendo la novela, que esto me gustaría verlo en cine, con estos elementos y con qué. Bueno, pues hay como una serie de premisas, ¿vale? O sea, mi trabajo, fundamentalmente, o sea, esa pregunta yo creo que iba más dirigida hacia mí, porque eso es mi trabajo de cuando, sí, efectivamente he leído muchísimas novelas, y es saber ver el potencial, quedarte un poco con la esencia de esa historia, que es lo importante y que es lo que vamos a llevar entonces luego a un lenguaje cinematográfico. Y a partir de ahí, como decía luego, hay que valorar diferentes premisas. Por ejemplo, y vamos a hablar también de tu libro, amigo, que por eso hemos venido. Como paso para yo no voy a hablar de mi libro. Por cierto, hay que intentar si alguien quiere aprovechando que el pintor vas a hablar de a mí me dijo en la sesión de pintor, digo, no, yo me preparo esto, digo, pero si no hablamos de adaptaciones, pues hablamos de adaptaciones. Entonces, una cosa que hace muy bien Liteo, además de que, o sea, es que tienes una narrativa muy cinematográfica. O sea, ya de por sí, tú cuando escribes, aunque sea narrado, aunque estás contando una escena y tal, pero me estás contando que ya estás imaginando esa escena, ¿no? Entonces, eso ya te da una visión de decir, esto se puede adaptar, porque lo puedo llevar a este lenguaje, puedo hacer esto, puedo hacer estos mecanismos. Pero aparte, como decía, hay una serie de premisas y una serie de elementos. Por ejemplo, la estructura. En tu novela, tú tienes como, digamos, varias líneas temporales. Una historia ocurre en un pasado reciente y después el presente. Y es más, hay una voz en off, que es como un personaje, no vamos a destripar, ¿vale? Pero digamos que, así como en el guión hay muchos personajes y la estructura es un poco de cada una de estas subtramas y tal, pero en la novela hay claramente una voz, hay un punto de vista, y eso, digamos, funciona como eje, como columna vertebral de toda la historia. Y a partir de ahí es lo que digo, que hay una historia que se cuenta en un tiempo pasado. Esto ocurrió hace 5 años, y todo lo que pasó en esa época tiene que ver con el presente que te están contando. Y es más, es como si te voy a contar una historia y como si toda la novela en sí fuera como un flashback, ¿vale? Ahora hablamos de lenguaje cinematográfico y acaba diciendo, y esta soy yo, y esto es lo que me pasó, y esto es tal. Es como ese cierre de historia, como si todo lo que nos han contado es un flashback, ¿vale? Entonces, eso para empezar, cuando tú lo estás leyendo, cuando ves la novela, ves que esto se puede adaptar, inmediatamente pienso en un flashback o es un flash forward, lo puedo contar hacia adelante, ves los personajes
cuáles son los más ricos, cuáles me llevaría en caso de hacer una película, cuáles mantendría, porque quizá hay muchos personajes en la novela, empezando por la extensión, que son 220 páginas y el guión son 100 páginas. Hay un trabajo que tenemos que hacer primero de criba, con qué nos quedamos, cuál es la esencia de la novela, que es lo importante. Habrá subtramas que se nos caen, habrá personajes que se nos caen, hechos en concretos. Hablabais antes del Valle de Bazán, el guardián invisible. Yo recuerdo un compañero, o sea, que era un compañero mío, uno de los financieros de mi equipo, que le encantaba y decía, jo, pero ¿por qué no habéis metido más del Bazapán? Que es el monstruo este que vive en los bosques, tal como un Bigfoot, ¿no? Y dices, ¿por qué no se puede poner todo? Si es que no cabe, hay que quitar, hay que eliminar, hay que sacrificar cosas aunque nos gusten, porque no va, esto es un procedimental. Quiero una investigación policial, pasa esto, hay un asesinato, y alrededor hay unas historias que vamos a meter, pero no podemos meter absolutamente todo. Entonces, en este caso, el trabajo todavía es, digamos, más retorcido porque es al revés, de decir, de una novela normalmente se hace un guión y en este caso es del guión, él ha dicho, pues ahora voy a escribir la novela. Con lo cual, este trabajo que os estoy hablando de contención, de quitar, de cribar y de filtrar muchas cosas es al revés. Él ha tenido que crear nuevos universos para crear más personajes, crear más subtramas. Hay una relación espejo que a mí me gusta mucho, que la madre tiene una relación con el vecino, pero la hija también simultáneamente está teniéndolo con el hijo del vecino, que eso enreda mucho más y vuelve mucho más turbia luego la relación y tiene consecuencias. A ver, Diteo, además de ser director de cine, como ha dicho antes Juanjo, es guionista, también hace cursos de guionización. También tiene además una cantidad de alumnos que llevan al cine los guiones que él les ayuda a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como cineasta, como novelista y como guionista, a ver, ¿qué retos hay ahí cuando adaptas, no una novela, ya tu propia novela, la adaptas como guión para hacer película? ¿Qué retos tienes que...? A ver, ¿cuáles son los principales problemas con los que te encuentras y hay que saber? Claro, en este caso, como decía, justo ha sido al contrario. Gracias por tu palabra, porque ya sé que me quieres y se nota. Pero sí que es verdad que en este caso el reto principal era expandir, o sea, estirar, pero sin meter demasiada paja, ¿no? Porque es verdad que el guión original, unos años antes de la novela, era muy esquelético, como decían ellas, o sea, que se cuenta un poco una escena muy esquelética y se quería que enriquecer un poco con subtramas y con personajes. La historia en sí, que ya estaba sembrada, porque realmente la historia es la misma, pero sí que es verdad que quería un poco más estirar, ¿no? Y en este caso, esa relación espejo de la que hablaba antes Beatriz, precisamente, sí que me parece que era muy oportuna para vivir, digamos, en paralelo las dos historias que están viviendo la madre y la hija. Bueno, la madre en el pasado que lo arrastra y la hija una especie de karma que le sobreviene en el presente, ¿no? Entonces el principal reto en este caso es ampliarlo y al contrario yo realmente aún no he adaptado ninguna novela a guión, pero me imagino que es el paso contrario, que es lo que hablamos de, pues en El Padrino, reducir personajes, ¿no? O en otro caso concreto, por ejemplo, precisamente lo que hablábamos de Los Errores Torcidos de Dios, que ya digo que es una de mis 5 novelas favoritas, que me la he leído varias veces. Yo, por ejemplo, sí que echaba algún personaje, el famoso paranoico de Urquieta, ¿no? Sí lo he echado en falta de la película, pero entiendo, como dices, que no es posible abarcarlo todo, y me parece la adaptación. Aparte, Uriol Paulo es de mis directores favoritos. Se quedó en 2 horas 40, ¿eh? 2 horas 40. Se nos quedó larga, o sea, ya... Pero quitando eso, por ejemplo, Uriol Paulo, que es mi director favoritos actuales, creo que ha hecho un trabajo espectacular que es muy difícil superar. Es muy fácil para diferenciar cuál es primero, si la novela o el... Que no tiene nada que ver con Es que el nada que ver. Y es que en la novela se habla de que ha ocurrido una pandemia y en el guión no se habla de la pandemia porque está escrito antes. Qué visionario. Por eso. Pero yo iba a decir que yo tengo una novela que está también en esa especie de espejo, ¿no? Que es La llamada del vacío. Y en esa también existe esos dos puntos de vista, el de un hombre y el de una mujer, ¿no?
sobre el mismo Y hecho. Teolo, eso lo ha dominado mucho en esa novela que a mí me encanta. Pues yo cuando leí La asesina de TikTok, me llevó a esta película que digo, porque las situaciones, bueno, ya la leeréis y ya veréis la película, pero es trepidante, ostras, la veía y digo, no entiendo de cine al nivel que vosotras hacéis, es adaptar, pero bueno. No, pero de literatura entiendes un rato. Cuando Sí, que me digas eso, que me digas cuando eso. hay películas que marcan y se ha leído un libro, yo digo, ostras, el ritmo que tiene y esos personajes se necesita, y en este caso en la película, en la novela tú lo dejas muy claro, pero en la película efectivamente es ese recuerdo y que tenga una continuidad en la imagen para que el espectador no tenga un ir y venir. O sea que, y luego hay dale al ritmo. Hay una cosa importante también a comentar, y no todo es adaptable, ojo. No todas las novelas se pueden adaptar, o son muy difíciles de adaptar, precisamente por esto que estamos comentando. Puede ser por el concepto, es un universo que no sabemos cómo trasladarlo. ¿Cómo se llama? Agustín Arcos, el de la de Laura Jordan, el documental, ¿no? Está el carnero, ¿cómo se llama? El carnero, ahora me va a salir el nombre. No me acuerdo. Esta, por ejemplo, a Almodóvar le han preguntado y me encantaría adaptarla, y dice, pero es que es imposible. Es que no sé cómo adaptar eso. O sea, es difícil, creo que la montaña mágica, no, o sea, que es una novela que han intentado más de una vez y es que no se lo Ostras. pueden adaptar. no, sí. Qué difícil. Y son universos, por eso, porque son universos muy difíciles. O sea, estas cosas que pensamos de cuando escucháis por ahí los high concepts, ¿no? Que son como cosas de ciencia ficción, de tal, suena muy bien y en literatura te lo comes, pero dices, ¿y esto cómo lo llevo ahora? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a una pantalla y que haya gente que entienda esta historia, ¿no? O sea, yo me imagino el primer Blade tendría que ser como un plan de ostras, ¿esto cómo vamos a hacer? Claro, ¿no? ¿cómo se O puede los hacer? Star Wars o los tal, o sea, esos conceptos que a priori dices, es que esto para adaptarlo... Esto del high concept que hablaba ella, para los que no sepáis del tiempo más cinematográfico, los americanos que siempre han esto como por delante, lo que llaman el alto concepto, ¿no? El gran concepto, que a veces tienes que contarle en una frase la película, se llama el famoso pitch del ascensor. Es decir, el pitch es cuando le cuentas a alguien de qué va tu película. Entonces le llaman el pitch del ascensor porque se supone que tienes que en un ascensor que dura 1 minuto contarle el high concept, esa gran idea, para que el productor diga ¿cuándo lo financiamos? Y es un reto, claro, condensarlo, ¿no? En Hollywood el guionista se subía en el ascensor, ¿no? Con el productor de turno, y entonces era como tienes 20 segundos hasta que llega la tata Para vender la idea. Para vendérmela. Y el pitch es como el pilar. El lanzamiento de la idea. Hay una, no sé si es una leyenda urbana, pero dicen que después del gran éxito de Tiburón, la famosa película de Steven Spielberg, pues Ridley Scott quería hacer una película, ¿no? Y entonces en un ascensor le dijo, que parece que de ahí viene la frase, le dijo al productor, quiero hacer Tiburón en el espacio. Y dijo, ¿cuándo? Y fue Alien. Claro, la gran innovadora. Bueno, claro, te quería hacer una cosa. No puedo comunicar ahora, tengo cerrado todo. Tú como editora, te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que una película puede influir en la decisión de publicar un libro posterior? ¿Hasta qué punto influye eso, la película? Una película estrenada, visibilizada, Sí. Para que luego pueda pasar al libro, a una novela. Vamos, ha hecho ya la propia película ha hecho la labor de promoción, de visibilización y de comercialización. Ojalá nos llegara, pero eso a Huelga y Cierro Editores, igual que a otras editoriales independientes, no nos llegan esos proyectos, les llegan a sellos editoriales que tienen esa posibilidad de hacer de una tacada
15.000 ejemplares de tirada, cosa que una editorial independiente imposible. Una pregunta que tenía para ella, que tú pues, has editado muchas figuras de la movida madrileña, Desde Ucalele, Leopoldo Canero, Eduardo Areibar, que es una maravilla. ¿Nunca se te ha ocurrido, por ejemplo, estudiar el cine, por ejemplo, como Fernando Trueba o Pedro Almodóvar, el también plantear llevar a novela alguna de sus películas en aquel momento tan icónicas? Bueno, lo que se llevó al cine en una gran película, en un gran documental, es la vida de los paneros. El desencanto. El desencanto de Chávarri. Sí. Ahí está, y bueno, marca perfectamente esa época, esa decadencia, esa destrucción, pero a la vez absolutamente atrayente de una familia que desde el principio al fin nos hipnotizaba y a la vez, y lo digo por experiencia, y a la vez por experiencia, nos llevaba completamente al abismo. Entonces, por ejemplo, podría ser que Leopoldo Alas se podría llevar, es un personaje icónico también en la movida madrileña, junto con Eduardo Areibar, podrían llevar, y Ucalele, el Hortelano, CSP, Javier, bueno, el otro día estuve con él. Todos esos, es verdad que sin indagar mucho, Amenábar podría hacer algo maravilloso. Ya no digo Almodóvar, porque Almodóvar creo que lo tiene ya muy manido esa época, porque la vivió. Pero yo creo que Amenábar, sí, absolutamente. Amenábar podría hacer algo, porque son personajes con sus luces y sus sombras, y una de las últimas luces, Ucalele, formó parte de nuestra vida y de nuestro catálogo, que también es un personaje. Hay un director de cine que se llama Rafael Gordon, sí, que hizo un documental titulado La mirada de Ucalele, que hace un recorrido tocando esa parte convulsiva de la movida, convulsiva y muy brillante, que lo recoge, pero Ucalele sí que da para, sin quitar de lado a Javier de Juan, a Cesepe, a todos estos, y llevarnos a esa mirada con esos colores rosa pastel, y que las nuevas generaciones, o incluso algunos de vosotros que no conocéis a esos personajes, llevarlos otra vez a ese recuerdo, porque pasó mucho ahí en esa época. Algunos se subieron a un tren que no supieron bajarse, y otros dejamos pasar el tren y podemos seguir contando. Yo creo que sí, es un buen momento precisamente, o sea, y que hay una cosa de nostalgia de por esa época, la movida, la serie La Ruta funcionaba súper bien, ahora está en la segunda temporada y ha encontrado la parte del bacalao, y ahora es también como la parte más liviza de tal, lo comía también, ¿no? Como que revivió otra vez, o sea, creo que es un muy buen momento para estos grupos y tal, y estos movimientos que hubo por eso, ¿no? En la época de los 70, los 80, y que la gente joven que además se quiere conocer, o sea, que es como un plan... Esto lo resumió Aristóteles hace la actual campaña. Lo llamó mímesis, que es la imitación que el arte hace por el arte. Evidentemente Aristóteles no conocía el cine, lo conocieron los hermanos Lumière, que soñaron un día con ello, ¿verdad? Y dijeron, anda, vamos a hacer películas. Y hacían películas mudas. Hemos conocido a Charles Chaplin haciendo películas mudas. Ahora es un genio. Pero no había mucho diálogo, que miraba por la ventana, como dice, y ya veías que había visto algo, pues ponía que había visto algo.
etcétera, etcétera, etcétera. Se actuaba sin hablar, ¿vale? Bueno, pues toda esta mímesis, por eso el cine se llama séptimo arte, porque es lo último que ha llegado dentro de las expresiones artísticas a las que puede llegar un ser humano. Un ser humano, por ejemplo, como Liteo y todo el elenco que tenemos aquí, que son todos expertos en la cosa del cine. Así que cerramos el plan cultural de este mes. Muchísimas gracias por estar aquí.